Diputación de Granada le ofrece este espacio. En Frilogística 2026 se da cita todo el sector agrario referido a las frutas, a las verduras, a las hortalizas, y podemos ir desde Granada hasta Castilla-La Mancha. Fíjense ustedes, la cebolleta flamenca, un ejemplo de los muchos productos que hay estos días en Berlín. Productos nuestros, productos de Andalucía, de España, de Granada, que están dispuestos a abrirse todos los mercados, a conquistar al mundo, porque tenemos la suerte de gozar de la mejor calidad. Quédense con nosotros, que en los próximos minutos seguimos enseñándoles cómo se desarrolla Frilogística en Berlín. Un día más en Frilogística, aquí en Berlín, les vamos a hablar de la Diputación de Granada, porque la institución provincial se ha desplazado a Berlín un año más para estar en contacto con los agricultores, para estar con ellos promocionando los excelentísimos productos que se cultivan en Granada, pero también para hablarles, para contarles, para que conozcan de primera mano toda la colaboración que la institución que preside Francis Rodríguez presta al mundo agrario, al mundo del campo de nuestra provincia, que tanta importancia, por otro lado, tiene en la economía. Y vamos a hablar con Antonio Mansilla, que es el diputado responsable, entre otras áreas, de agua, promoción agraria y medio ambiente. Antonio, bienvenido a Berlín, a Frilogística. Muy buenos días, Fernando, y muchas gracias. Un año más la Diputación tenía que estar aquí presente para, como yo decía, esa toma de contacto de primera mano, personal, ¿verdad?, con tantos agricultores, cooperativistas y empresas que se dan cita en este gran evento. Así es, venimos acompañando a nuestro sector primario de la mano de Cooperativas Agroalimentarias, con su presidente, con todo su equipo técnico, y por supuesto la Diputación tiene que estar al lado de nuestro sector primario, que bueno, pues quizás son los que más crean empleo en nuestro mundo rural y en nuestra Granada llena de vida que así queremos. Por supuesto que la Diputación va a estar al lado de todos y cada uno de ellos, prestándole asesoramiento, colaboración, ayuda, la ayuda necesaria, porque bueno, aunque estamos viviendo ahora un temporal de lluvia, pero ahora es cuando debemos de hacer los deberes para cuando lleguen esos momentos de sequía que nos pille totalmente preparados. Que sabemos por otra parte que van a llegar, porque nuestra tierra, nuestro clima es así, y la Diputación en lo que es el agua, al igual que la Junta de Andalucía con la creación precisamente de una consejería dedicada a ello, está prestando todo tipo de ayuda para que eso, en los momentos malos, los agricultores dispongan de lo principal, del agua. Así es, nuestro presidente Francis Rodríguez estuvo a bien en esta legislatura crear esa delegación de promoción agraria y de unirla con la delegación de agua. Por lo tanto, vamos de la mano bajo la misma delegación, y por primera vez en la historia, para el presupuesto de 2016, hemos puesto 1 millón de euros para ayuda a comunidades de regantes. Han sido muchas las peticiones de pequeñas comunidades de regantes de toda la provincia de Granada que nos han ido llegando, pues para prestar esa ayuda y ese auxilio necesario, porque bueno, es cierto que pues, las comunidades de regantes más grandes tienen un equipo técnico más preparado y pueden acceder a cierta ayuda, pero había pequeñas comunidades que se quedaban descolgadas en las líneas de ayuda, y por supuesto pues todas están necesitadas de infraestructura, de mejora de la eficiencia hídrica, y por supuesto desde la Diputación nuestro presidente tuvo a bien a sacar esta nueva línea de ayuda que estamos preparando actualmente la convocatoria y que en los próximos meses será una realidad. Por primera vez que se convocan estas ayudas, pero son muchas las ayudas que desde la Diputación se presta al campo. Hace escasamente unas semanas el presidente hablaba también de esa ayuda a los agricultores de la comarca de la costa, que también conoces como alcalde que eres de uno de sus municipios. Con la presa de Rules como protagonista, tristemente podemos decir, después ya de muchas décadas en las que tiene agua la presa, pero no termina de llegar a los agricultores, al campo. Así es, yo creo que
Rules es el monumento a la vergüenza y a la desidia política, y te lo dice un político pero plenamente convencido de ello, ¿no? No pueden pasar 20 años y que las conducciones de Rules sigan sin estar, que el campo de Almuñécar esté pasando la falta de recursos hídricos que ha estado pasando estos años y que tengan que estar regando sus cultivos de subtropicales con agua prácticamente salada. Por eso nuestro presidente, en un compromiso firme por la agricultura, en un compromiso firme por la provincia y por la costa tropical, ha puesto esos 5 millones de euros de recursos, el 50% de lo que tienen que pagar los agricultores y bueno, lo que queremos es que ya el Gobierno de España se siente a negociar, en este caso con la Comunidad General de Regantes, ese convenio para que, tal y como se comprometió el secretario de Estado, se financie a un 80-20 y bueno, por supuesto la Diputación, dentro de ese 20% que tienen que poner los agricultores, vamos a poner el 50%, que son 5 millones de euros. Una cantidad muy importante. Pues Antonio, no te vamos a entretener más porque sabemos que tiene muchos compromisos, hay mucho trabajo, ¿verdad?, aquí en la feria y saludar y hablar con muchos agricultores, además, en estos momentos complicados también que están viviendo ellos por la situación meteorológica que hay en Granada. Sí, es cierto que en la cuenca del Genil está siendo un día complicado y bueno, tenemos a nuestro presidente en la provincia visitando todas esas emergencias y todas esas necesidades junto con el equipo y el diputado de emergencia y por supuesto vamos a estar al lado de ellos y vamos a estar muy pendientes de la evolución climática. Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos, te dejamos que sigas con todos los agricultores llevándoles esas buenas noticias porque la Diputación ya lo ven. Trae buenas noticias para la gente, para el sector agrario, para la gente del campo, que tan importante, como decíamos al principio, es en la economía de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La cooperativa San Francisco de Huetortájar, COSAFRA, un año más está en Berlín, está en Frilogística 2026 dando a conocer sus extraordinarios productos donde, como se pueden ustedes imaginar, el espárrago es el producto estrella. Y estamos con Javier Trujillo, precisamente su presidente gerente. Javier, un año más satisfecho de estar aquí en el corazón de Europa presentando los buenos productos que hay en Huetortájar. Exactamente, pues aquí estamos presentando nuestro producto, el espárrago verde, y presentándole también a nuestros clientes todas las mejoras que hemos hecho tanto en campo como en el almacén. Si te parece, después vamos a ir repasándolas, pero para que todos nuestros espectadores os conozcan perfectamente, ¿a cuántas familias agrupáis? ¿Quiénes sois COSAFRA? Bueno, en COSAFRA ahora mismo somos 500 socios, agricultores, todos agricultores, y luego después somos también 200 trabajadores dentro de la planta. En la actualidad pues tenemos unas 2.000 hectáreas del cultivo del espárrago verde y venimos pues aquí a Berlín a vender nuestro producto, a quedar con nuestros clientes, que estamos ya previos a empezar la campaña del espárrago que empezará pues a primeros de marzo y la verdad que muy contentos pues con todas las reuniones que hemos tenido hasta ahora en esta mañana. ¿Buenas perspectivas para esa campaña que está a punto de comenzar? Bueno, hay buenas perspectivas para la campaña, puesto que en estos días estamos teniendo unas inclemencias de tiempo muy severas allí en la zona. El espárrago creo que se va a ver afectado porque no va a haber mucha producción y el espárrago va a mantener buenos precios. Bueno, vamos a hablar del espárrago, pero vamos a hablar también de todo lo que estáis trabajando estos días aquí en Berlín. El espárrago es vuestro producto estrella, pero ¿hay alguno más o estáis buscando todo en el espárrago? Bueno, nosotros vendemos que nuestra cooperativa es multisectorial, hacemos un montón de productos. Aparte del espárrago, pues hacemos patatas, hacemos alcachofa, hacemos sandía. Este año hemos hecho, después de muchos años, casi 1 millón de kilos de sandía. Tenemos cereal, hacemos el aceite de oliva virgen extra, que lo comercializamos a través del grupo de COD de Antequera. Y la verdad es que estamos todo el año trabajando, nos vamos de una campaña a otra allí en la empresa. Pero aquí en Berlín estos días sobre todo el espárrago, ¿verdad? El producto que más dais a conocer, con el que mantenéis también más contactos comerciales aquí con los profesionales del sector. Sí, el espárrago es el más importante, puesto que de la producción que tenemos
en la cooperativa el producto se exporta un 80%. Entonces, claro, pues aquí estamos ya previo a la campaña y aquí se cierran pues como los formatos que se van a hacer, si el producto pues necesita algún tipo de certificado añadido a los que tenemos, en fin, se explica, bueno, los clientes están muy interesados en todo el tema de sostenibilidad que se lleva a cabo. Nosotros allí en la cooperativa, pues en estos últimos años hemos invertido en placas solares y queremos llegar hasta el 70% de la luz que consumimos que sea de energía de generación limpia. propia. Exacto. Habéis hecho un gran esfuerzo por el tema medioambiental, porque Totalmente. lo último en tema medioambiental lo tengáis en Cosafra. Sí, el tema, aparte de la luz, tenemos también un proyecto para regenerar los residuos y transformarlos en abono, pero bueno, todavía está en fase de estudio. Pero poco a poco, lo importante es estar ahí metido y también en algo que cada vez también el mercado exige más a los productores, que el medio ambiente se tenga presente, que se cuide no solamente ya lo que es la producción como se hacía hasta ahora, sino todo el tema y todo lo que conlleva el medio ambiente. ¿Cuántos años ya aquí en Free Logística viniendo? Bueno, nosotros, la empresa lleva viniendo a Free Logística casi 30 años, yo llevo viniendo 15. Y la verdad que muy contento porque los clientes de exportación están todos aquí, bueno, vienen aquí a la feria esta de Alemania, que es una de las más importantes. Se hace mucho trabajo, ¿verdad? Muchos contactos, muchas Sí. reuniones. Nosotros venimos ya con citas cerradas desde allí, desde la empresa y quedamos aquí con ellos y vamos hablando y en los huequecillos pues vamos atendiendo también a posibles nuevos clientes que puedan entrar. Posibles clientes porque en Alemania, por supuesto, pero hasta que otros países llegan los espárragos de Cosafra y los productos vuestros. Bueno, nosotros hemos llegado a vender espárragos en Canadá y bueno, ahora ya llevamos unos años que no por el tema de aviones y todas las historias estas, pero sí es verdad que pues, en estos años se está haciendo también espárragos para Finlandia, mucho espárrago para Francia, aquí para Alemania. Se hace también para Dinamarca, en fin, en Europa Pues, muy amplio. Es muy amplio el mercado que tenemos. Pues que sea así mucho tiempo. Javier Trujillo, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en estos programas especiales y tenemos esa suerte de que lo tenemos cerquita, el espárrago de Huetortaja, el espárrago de Cosafra, pero que lo llevéis a muchos más rincones del mundo. Muchas gracias siempre a PTV por estar aquí dándole cobertura a nuestro espárrago. Si hablamos de una comarca en nuestra provincia donde la agricultura tiene un peso específico, esa es sin lugar a dudas la costa tropical y estamos con el presidente del ente que agrupa a todos los municipios de esta comarca, de la costa, tanto los que están en la misma franja litoral como también los que están ya un poquito más tierra adentro, con Rafael Caballero. Rafa, bienvenido a Berlín. Buenos días, muchas gracias. Gracias por atender a la mancomunidad en esta jornada. Turismo importante, pero la agricultura tiene un peso fundamental en la economía de toda la comarca. Pues sí, la verdad que todos lo sabemos que tanto la agricultura como el turismo son los dos grandes pilares de nuestra comarca a nivel económico y bueno, pues hay que estar aquí junto a los agricultores y empresarios de la costa tropical respaldándoles en sus iniciativas porque gracias a ellos también la costa tropical es muy conocida, fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Un buen número, ¿verdad?, de profesionales que han venido hasta Berlín este año. Es un gran número de profesionales que junto a las cooperativas y empresas que participan en estas ferias, los que asisten a esta Free Logística y bueno, pues como acabo de decir, aquí estamos echándole una mano, aquí estamos respaldándoles en su trabajo a nivel institucional, diferentes administraciones, empezando por ayuntamientos, Diputación de Granada, la Mancomunidad de Municipios, la Junta de Andalucía también, como no, y bueno, es una feria de las más importantes junto a Free Attraction de Madrid a nivel agrícola y como ya digo, es un momento de respaldarla y de que sus reivindicaciones, que también la tienen como todos los empresarios, pues son más que justas y deberemos unirnos entre todas las administraciones para que sean una realidad. Echándoles una mano aquí, pero echándoles una mano todo el año, porque la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical que preside Rafael Caballero no deja a los agricultores solos ni en un solo momento. No, la verdad que tenemos contacto prácticamente semanal con agricultores en diferentes facetas y bueno, también de nuestro modesto presupuesto, pues intentamos echarle una mano, organizamos jornadas
con los agricultores, en colaboración con entidades bancarias. Seguramente en el próximo mes de marzo, antes de Semana Santa, hagamos otra. Y bueno, es un poco nuestra manera de aportar un granito de arena a este gran sector que es la agricultura y que tanto beneficio deja en nuestra comarca. Pues Rafael Caballero, vamos a dejar al presidente que siga con el trabajo que hay que realizar aquí de toma de contactos, de reuniones, de encuentros con profesionales y que podamos sentirnos orgullosos muchos años más, ¿verdad?, de los grandes productos que tiene la costa tropical. Muchas gracias a vosotros y que así sea. Muchas gracias. Andalucía está presente en Fruilogística 2026 y no podía faltar un año más el puerto de Motril. Sin lugar a duda, una de las infraestructuras más importantes que tenemos en la provincia de Granada y yo me atrevería a decir que vital, no solamente para la salida de los productos de nuestros agricultores, sino también para todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, por darle solamente una pincelada, con los abonos, con los fertilizantes, con todos esos productos que llegan y que tan necesarios son para el campo y que tienen esa entrada por Motril, por el puerto, no solo para nuestra provincia, sino para toda Andalucía, casi me atrevería a decir. Y estamos con el presidente de la Autoridad Portuaria, con José García Fuentes. Presidente, una alegría, un año más, el puerto de Motril, en este gran escaparate, el evento más importante de Europa dedicado a las frutas y las hortalizas. Aquí estamos efectivamente dedicados a las frutas y las hortalizas y a la logística, de ahí la presencia del puerto de Motril. Nosotros estamos en el stand de puerto, donde bueno, pues nuestra agenda comercial fundamentalmente se centra en esa logística, en el transporte tanto marítimo como terrestre y en procurar pues que el puerto preste un servicio a la agricultura tal y como lo viene haciendo de manera general y específicamente, como bien has dicho, en materia de productos auxiliares como pueden ser los abonos naturales, los abonos minerales que transitan por el puerto y de ahí se distribuyen no solamente a la costa tropical, a la provincia de Granada, sino también a la provincia de Jaén para la zona del olivar, una industria tan importante, también los subproductos procedentes de la explotación agrícola como puede ser pues el hueso de aceituna o cualquier otro, ¿no?, que pueda derivarse de esa explotación agrícola, también salen por el puerto de Motril y luego también ofrecemos un enorme espacio como es nuestra zona de actividades logísticas para la implantación de industrias vinculadas al almacenamiento, al grupaje y a la distribución de productos agrícolas hacia todos los mercados, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y a eso hay que sumarle pues también las industrias que han confiado en el puerto para implantar sus instalaciones, como pueden ser las de envase de productos agrícolas para la exportación, o puede ser ese laboratorio de control y desarrollo que hay también en nuestra zona de actividades logísticas para dar cobertura también a un servicio que requiere la agricultura. Un puerto de Motril que no deja de crecer, un puerto de Motril que hemos visto como por ejemplo en cruceros la actividad se multiplica, como hay más infraestructura, pero que también en todas las ampliaciones que se están realizando en estos últimos años, el tema de la logística precisamente se está teniendo muy en cuenta, se está dedicando espacio, están llegando a empresas precisamente para prestar todos esos servicios y ahí está siempre el puerto de Motril para lo que haga falta, sabiendo esa responsabilidad que se tiene con todo el sector productivo de la provincia. Claro, al final un puerto es una herramienta, ¿no?, al servicio de todo el sector empresarial, le ofrece la oportunidad de importar materia prima, de exportar productos terminados o viceversa, es decir que al final es una herramienta que supone un plus competitivo para la provincia que tiene la fortuna de tener un puerto cerca, ¿no?, y eso ocurre en nuestra provincia y nosotros, conscientes de eso, bueno, pues lo que queremos es darle cauce, ¿no? Aquí hay una industria minera importantísima en la provincia de Granada, a la cual se da cauce a través del puerto de Motril. Hay muchos servicios, hay un sector empresarial importante, hay importación, hay exportación y eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? El puerto, yo creo que la diversidad de tráfico es una garantía de éxito porque eres mucho menos vulnerable a cualquier crisis, eso es lo que estamos haciendo y al final, bueno, pues yo creo que va dando un buen resultado porque el año pasado, el 25, cerramos el ejercicio con el mejor resultado histórico del puerto de Motril en cuanto a volumen de tráfico de mercancías, el tema de los cruceros
también está funcionando muy bien. Este año también se vuelve a batir récord tanto de pasajeros como de número de escalas, convirtiéndose ya en una industria que podemos considerar estable, ¿no? Que genera economía, que genera empleo. En fin, estamos haciendo todo lo que podemos pues para que el puerto sea útil a la sociedad, fundamentalmente para la provincia de Granada. Y los resultados así lo certifican además. Por último, presidente, trabajo estos días aquí en Berlín, muchas reuniones, muchos encuentros. Sí, tenemos encuentros centrados, como he dicho antes, en el transporte marítimo, en el transporte terrestre. El transporte marítimo es el más económico que hay, por tanto da ese plus de competitividad a nuestros productos. También es un transporte que descarboniza, con lo cual se reduce esa huella de carbono, que son dos requisitos, tanto la competitividad económica como la reducción de la huella, fundamentales. Nuestra acción comercial aquí va encaminada a reunión con navieras para establecer esas líneas regulares, fundamentalmente de los tráficos de Europa-África, y también con operadores que nos garanticen también una apuesta por el puerto de Motril para que en esa intermodalidad del tráfico marítimo y terrestre pues podamos tener un producto que sea realmente atractivo, ¿no? para la industria y para el comercio. Pues presidente, ánimo en estos 3 días de trabajo aquí en Berlín a seguir consiguiendo objetivos, a conseguir más metas, que siga creciendo el puerto de Motril. Don José García Fuentes, muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros. Vamos a seguir viendo más imágenes de Fruit. Estamos de vuelta en Granada TV y ya hemos saludado antes de la pausa a nuestra primera invitada del día de hoy, Mara Martínez, que viene a contarnos un poco qué es el enfoque Reggio Emilia, que ella, entre otras mucha gente evidentemente, quiere poner de moda, no sé si poner de moda es la expresión correcta, quiere extender, mejor dicho, por la comunidad educativa. Mara, nos has contado antes de la pausa, una de las preguntas que tenía pendiente era cómo lo descubriste. Nos has contado que has estado tiempo no solo viviendo, sino trabajando en Italia, y que es allí donde este enfoque educativo tuvo su creación. Entonces, cuéntame un poco en qué consiste, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de este enfoque y cómo y hace cuánto nació? Vale. Muchas preguntas. Intentaré ir una por una. Si se me olvida y si no, algo, yo me te la lo recuerdo, recuerdo. no te preocupes. Realmente, pequeña precisación, yo conocí muy por encima y muy brevemente el enfoque en la universidad, aquí en la Facultad de Educación, que mi profesora siempre la menciono, Magdalena Ramírez, nos lo enseñó, pero de forma muy breve, y la universidad aquí es muy teórica. Entonces, en Italia tuve la oportunidad de experimentarlo, de vivirlo, de trabajar en escuelas que tienen este enfoque, y entonces no solo es la teoría, sino que tienes también la parte práctica, que en estas cosas es fundamental. Y realmente, bueno, Reggio Emilia es una ciudad de Italia, sí, por eso se llama Reggio Emilia, que está al norte, y realmente este enfoque no es súper moderno ni innovador, nació, que me lo preguntaba, en el año, después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando acabó en el año 45, en el 1945. Y bueno, era una situación desoladora, había mucha pobreza, entonces un grupo de familias decidieron construir una primera escuela allí en Reggio Emilia, en esta pequeña ciudad, que luego fueron muchas, y Loris Malaguzzi fue el fundador. Y si tuviera como que definirlo así muy rápido, ¿no?, de en qué consiste Reggio, pues es una filosofía o un enfoque educativo, luego si quieres te digo por qué yo no uso método ni metodología,
Es un enfoque, una filosofía pedagógica que bueno, se basa en que el niño tiene muchas potencialidades, es un niño competente, se cree en el niño y en el potencial que tiene, aparte de los derechos de la infancia. Y bueno, es muy importante el diseño de espacios, la documentación pedagógica y el atelier. Estos serían como los fundamentos. La creatividad, el atelier, que es el taller creativo. Luego profundizamos en ello, pero has mencionado al creador o un nombre importante, ¿no? El de Loris Malaguzzi. No sé si qué visión tiene él o tenía él de la educación, de la infancia, para poner al niño, al alumno, en el centro de todo, ¿no? Sí. Que no gire a lo mejor en torno al docente, sino al alumno, el tipo de educación, o no gire en torno al contenido, sino que el alumno sea el centro de todo, del enfoque por ello, para el método. Justamente. Método no, perdón. Vamos a enfoque o filosofía. Y ahora te pregunto también sobre ello. Vale, justamente lo has definido súper bien. O sea, cuando has dicho lo de el niño está en el centro, Malaguzzi para mí era un visionario. Yo siempre digo que si la típica pregunta de ¿con quién te tomaría un café, una figura histórica, un famoso? Yo siempre digo con Malaguzzi, porque él falleció en el 94, falleció relativamente pronto porque le dio un infarto. Y era una persona adelantada a su época. O sea, las ideas que tuvo, que quizás ahora hablar de diseño de espacios pedagógicos o de documentación o de creatividad es como, bueno, nada nuevo bajo el sol, pero en los años 40, 50, 60 en Italia fue innovación pura, y además desde la humildad, desde familias humildes, porque Reggio no era elitista, no nació para familias ricas, ¿no? Entonces era una persona que tenía esta concepción de la infancia, de que la infancia tenía una cultura propia, que él llamaba la cultura de la infancia, y tenía que ser respetada, y que el niño tenía que ser el centro, pues, del proyecto educativo, de la escuela, de todo, ¿no? El protagonista de su aprendizaje. Y luego en Reggio, pues, bueno, el rol del niño es eso, un niño que investiga junto al adulto, al maestro, a la maestra, a la educadora. Eso siempre entiendo con guías, pero no diciéndole esto es así porque sí y tienes que hacerlo 100% así, ¿no? Es decir, que muchas veces, yo no sé cómo habrá evolucionado la educación primaria y secundaria ya, desde que yo pasé por ella, pero es verdad que muchas veces era como demasiado dirigido, ¿no? Y no dejaban casi lugar al descubrimiento, al ser que fuera el propio alumno el que desarrollase un poco la curiosidad también, que eso yo creo que es algo fundamental. Yo doy gracias que mis padres en casa eran un poco de otra manera, pero la educación siempre tradicionalmente, hasta hace por lo menos unos años que yo pasé por ella en secundaria y en primaria, el profesor era leer el libro y no explicaban, simplemente se leía la teoría pues, y a memorizar, ¿no? Entonces, es que creo que eso viene un poco el Reggio Emilia viene un poco a romper con todo eso, ¿no? A hacerlo las cosas de otra forma. Yo creo que eso es algo fundamental a la hora de entender. Absolutamente, totalmente. Has dicho conceptos claves como puede ser experimentación, que además en educación infantil es como top. Sí, porque al final es cuando más facilidad tienes para absorber las experiencias, los conocimientos, el saber una cosa la haces mal y darte cuenta de que está mal, no solo en comportamiento, sino en, oye, pues a la hora de resolver un problema, lo que sea. No sé. Los 6 primeros años, aunque la gente, por desgracia, no le da la importancia que tienen, los 6 primeros años de cualquier ser humano son fundamentales para el aprendizaje. Es donde se crean las neuronas, se hace una poda neuronal, hay una neuroplasticidad impresionante y hay muchísimos aprendizajes que, valga la redundancia, se aprenden, se adquieren ahí. Entonces, en Reggio siempre me gusta decir que
hay límites y hay normas, porque con este tipo de pedagogía, lo que has dicho, hay mucha libertad y la gente se cree que, bueno, los niños hacen lo que quieren, no hacen lo que quieren. Claro que hay límites y hay normas, pero es como que el adulto y el niño, no está el adulto aquí y el niño aquí, sino que trabajan juntos, cooperan. En Reyo se trabaja mucho en grupo y ambos, tanto el adulto como el niño, investigan. El adulto acompaña al niño a investigar, a hacer procesos de investigación, a explorar, como tú has dicho, a experimentar, dentro de que, como he dicho, hay normas y hay límites. ¿Por qué no se dice método? ¿O por qué tú no utilizas esa palabra? Vuelvo un poco a lo de antes, si utilizas otras como enfoque o filosofía que has dicho. Bueno, realmente a mí no me gusta ser demasiado purista ni demasiado estricta con los términos, pero sí que es verdad, no lo digo solo yo, sino que desde Reyo también lo dicen, si consideramos que método es algo rígido o como, bueno, este es el método X y tienes que seguir el paso A, B y C y obtienes este resultado. Reyo no funciona así, en Reyo no hay receta. ¿Por qué? De hecho, yo con lo que persigo, el objetivo que tengo con los cursos, con las formaciones, no es copiar a Reyo, no es que tu escuela infantil o que tu colegio o que tu aula copie a Reyo, sino que tú te inspires en esta filosofía. Es una experiencia educativa, es una forma de trabajar que tienen las escuelas infantiles municipales de Reggio Emilia, de esta ciudad italiana, y tú te inspiras en esa filosofía o en ese enfoque. No es necesario que tenga X materiales o que tenga X requisitos para ser rey, para entre comillas, ser Reggio. Por eso digo que no sé hasta qué punto se le puede considerar un método o una metodología. Hablabas antes de la importancia del espacio. Sí. En Reggio Emilia. ¿Cómo son las escuelas infantiles enfocadas a esta filosofía y a este enfoque, valga la redundancia? ¿Y en qué se diferencian a las tradicionales, por así decir, o a las que estamos acostumbrados aquí en España, ¿no? Sí, en Reggio es muy importante, absolutamente importante, como has dicho, el espacio. De hecho, se dice que el espacio es el tercer educador. El primero son las familias, el segundo los educadores y el espacio educa. Como he dicho, actualmente hay muchísimos estudios de arquitectura y pedagogía que demuestran que el lugar donde cómo está configurado, el lugar donde aprenden los niños, el aula, el patio, incluso te diría el aseo, la cocina, todos los espacios de una escuela, de un colegio son educativos y son importantes. El cómo están diseñados. Repito, eso hace 40 años pues no era tan evidente como lo es ahora. Y las escuelas, bueno, pues suelen predominar mucho los materiales naturales, como la madera, el metal, la piedra. Usan muchísimos materiales reciclados en Reggio y las escuelas las infantiles no suelen ser muy grandes, a lo mejor tienen 3 aulas o 4. Y tienen el atelier también, que es Era lo siguiente que te iba a preguntar, por una palabra creativo que has dicho antes, que en el día a día estamos más, a lo mejor más acostumbrados a escucharla hablando del mundo de la moda, ¿no? Sí, es verdad. Y nunca la había escuchado enfocada al mundo de la educación o de la formación. ¿Qué significa el atelier dentro de este enfoque educativo y qué supone, qué es, ¿no? Realmente. Claro, lo he comentado porque como es un espacio dentro de la escuela, que también tienen cocina propia y demás, pues me parecía relevante, ¿no?, mencionarlo. El atelier, es cierto que es una palabra francesa, literalmente significa taller y como tú bien has dicho, pues taller de ropa, se usa en distintos contextos. En italiano no hay una palabra propia para decir taller, entonces pues tomaron esta del francés. Y atelier literalmente significa taller. La gente lo vincula mucho a taller creativo y se imagina el taller de pintura, el taller normalmente de expresión gráfica, de pintura. Pero sí que me gustaría mencionar que la idea de atelier, que hay un taller en cada escuela de Reggio, que eso también fue muy novedoso, porque ahí se trabaja la creatividad del niño a través de un atelierista, que es la persona que gestiona el atelier. Y bueno, este espacio sirve para desarrollar las capacidades creativas de la infancia a través de distintos lenguajes. Y ahí te iba a decir el tema de que Malaguzzi
bueno, de la idea de los 100 lenguajes de los niños. Que parte Lo tenía también apuntado para preguntarte por ello, porque es una expresión, no sé si puedo decir expresión. Concepto, sí, que me llamaba mucho la atención cuando me he puesto a leer un poco sobre el enfoque Reggio Emilia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa los 100 lenguajes de la infancia? Que no quiero decirlo mal, sí. Los 100 lenguajes en general. Los 100 lenguajes, ¿no? sí. ¿Qué es lo que significa y a qué hace referencia? Pues me parece un concepto muy, muy bello, muy bonito. Los 100 lenguajes del niño y del adulto, que a mí me gusta también decir que también son del adulto. Bueno, esto fue un poema que escribió Malaguzzi en el 93, y él en este poema hace una metáfora diciendo que los niños tienen 99 lenguajes, perdón, 100 lenguajes, pero la escuela y la sociedad les roba 99, que es una frase muy potente, ¿no? Dentro de ese poema, que dice, wow, que es la versión moderna de lo que posteriormente otro autor, que es Ken Robinson, decía, las escuelas matan la creatividad. Sí. Y él, bueno, no decía solo la escuela, sino la sociedad. Entonces él decía que había que luchar contra eso a través de este taller creativo en las escuelas y que los niños exploraran todos sus lenguajes. Por eso digo que el atelier no es solo la expresión gráfica, puedes hacer un taller de cocina, un taller de números, un taller sobre la naturaleza, un taller del color, hay como muchas temáticas. Y es importante también decir que los adultos también tenemos estos 100 lenguajes metafóricos, ¿no? Solo que a veces los tenemos un poco dormidos, ¿no? Sí, es verdad que hay veces que... El tema de la creatividad... Tú ves a un niño que estaba jugando, que lo que sea, cuando los niños jugaban, que esa es otra, que cada vez juegan menos y cada vez se meten más en casa con las pantallitas. Yo eso soy... El día que sea padre, eso, vamos, lo voy a cercenar desde el día 1, porque si no luego no tiene solución. Total. Claro, es que eso es absolutamente fundamental, creo, ¿no? Los niños tienen que jugar, que crear, que tocar, que manipular. Exacto. La creatividad, ¿no? Hablabas antes, decías lo de tener 100 lenguajes y la escuela, has dicho, la escuela o la educación. La escuela y la sociedad le roban 99. Les roban 99. Eso es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que al final la educación es como, tradicionalmente muy dirigida, muy de método, más que de enfoque o de filosofía, con las palabras que has usado tú, de decir, pues eso, esto se hace así porque es como se hace. Encima, muchas veces sin justificación, que siempre cuando explicas el porqué de algo es mucho más fácil de comprender. Totalmente, ¿no? Claro, y además es una forma de explicar el porqué, es una forma de, ¿cómo diría yo? Aumentar, no sé si la palabra aumentar, pero desarrollar el pensamiento crítico en los niños, ¿no? Que no sea porque lo digo yo, porque entonces el día de mañana, claro, cuando tengan un jefe tirano o cuando alguien quiera que hagan algo porque sí, porque lo digo yo, que queremos niños sumisos o niños con criterio propio, que eso, bueno, yo personalmente creo que Reggio trabaja bastante en ese tema. Hablabas antes de cómo están configuradas las escuelas enfocadas a Reggio Emilia. A ver si reestructuro la pregunta, no cómo la iba a hacer. Quiero decir, ¿una escuela que ya existe se puede adaptar a Reggio Emilia o por la particularidad de la configuración de una escuela Reggio Emilia hay que crearla desde cero, por así decir? Una escuela que ya existe en Granada, en Andalucía, en España, en cualquier sitio, ¿se puede adaptar a Reggio Emilia? Sí, se puede adaptar. De hecho, justamente en eso consiste mi trabajo. Mira, en adaptar las aulas, los centros, las escuelas, los coles a esta filosofía. Incluso te diría, se pueden combinar diferentes enfoques o metodologías como Montessori, Reggio, Waldorf, incluso educación tradicional. Al final son espacios, los espacios pedagógicos, los espacios educativos son espacios muy permeables y que permiten esto, que adaptar sin ningún tipo de problema. De hecho, Reggio, a veces la gente, bueno, en esta pedagogía en general, la gente tiene como la idea de que va a ser muy complicado o de que no se va a poder, y eso, como he dicho antes, la idea no es copiar a Reggio, las escuelas de Reggio son fantásticas, no hay por qué copiarlas y no tendría sentido, cada escuela tiene su identidad propia y lo bonito y lo creo que necesario y lo que tiene realmente sentido es adaptar a tus niños, a tu aula y a tu centro, pues esta filosofía, igual que puedes adaptar muchas otras y son complementarias.
son combinables. Eso está bien, que no sea eso, que no sea descartar todas las demás, sino combinar los aspectos de una y de otra para que la educación sea mucho más completa y que al final, pues eso, el niño o niña, evidentemente, tenga más, no sé, más aprendizajes adquiridos, más capacidades, lo que sea. Tenía por aquí apuntada una que quería hacerte y que no quiero que se me pase, que es los principales beneficios que tú destacarías o detectas cuando una escuela que no estaba enfocada a Reggio Emilia empieza a introducir conceptos conceptos, por ejemplo, por decirlo de una forma, de esta... Vale, ¿beneficios te refieres para el centro educativo o para el alumno? Vale. Pues, a ver, Reggio es la pedagogía de la escucha y esto que parece algo como quizás muy banal, no lo sé. Sí, como muy Mr. Wonderful, ¿no? Sí, por así decirlo un poco. pero realmente es muy importante tanto aprender a escuchar como que nos escuchen. Obviamente, Entonces, en Reggio hay muchas asambleas, se llama la pedagogía de la escucha porque ahí se trabaja mucho este concepto, tanto cuando trabajan en pequeños grupos, en las asambleas, en distintos momentos del día. Y una de las cosas que se nota es eso, que los niños saben tanto escucharte como ser escuchados. Y tener su propio criterio, como decía antes, tener criterio propio. Y otro aspecto de esta pedagogía es que es la pedagogía de las relaciones. Entonces, los niños aprenden a relacionarse no solo entre ellos, porque como he dicho, muchas veces se trabaja en grupo o en pequeño grupo o en parejas, sino también con el adulto. Y aprenden pues a formular sus propias hipótesis, sus propias teorías, sus peticiones. Entonces son niños pues bastante respetuosos, porque es una pedagogía muy respetuosa con el niño, porque aprenden, o sea, son respetados desde el inicio prácticamente. Como he dicho antes, tienen muy claras las normas y los límites, porque hay normas y límites, y eso, saben escuchar y ser escuchados, que creo que es muy importante, y relacionarse, adquieren muchas habilidades socioemocionales y habilidades sociales, claro. Bastante necesarias en el día de hoy, porque como digo, las pantallas nos están robando mucho tiempo de relación. En Reggio no hay pantalla, por si alguien se lo pregunta, no hay. Yo no veo a niños y niñas jugando en la calle ya, como jugaba yo con mis hermanos, que bajábamos al patio, jugábamos a lo que nos daría la gana. Da igual, la cosa es... Y se acercaba el típico vecino, oye, mira, que estoy solo y que tal, que si puedo jugar con vosotros, que no sé qué, que tal... Eso se ha perdido un poco. Ya a los niños les da vergüenza ir a pedir un vaso de agua a la barra al bar porque... Es verdad. No sé. Me da vergüenza, ¿qué van a pensar? Sí, eso también se trabaja a través de la pedagogía de las relaciones. Eso de pedir un vaso de agua lo que sea. Es un ejemplo tonto que he puesto, claro, pero que creo que es sintomático de lo que... Claro, en infantil se puede trabajar mucho eso saliendo, porque a veces hay salidas y excursiones. Pues vamos a la panadería, vamos a la verdulería, que a nosotros dice, bueno, pero para un niño ir a la panadería es guau, porque es para un niño pequeño, me refiero, porque la panadería de su barrio es un mundo increíble y una aventura maravillosa por descubrir. Ese asombro, y si tú le enseñas desde pequeño eso, pues la barra de pan, a comprar, a interaccionar, luego no les resulta algo que les da miedo, ¿no? Vergüenza, sino que al revés. Además, es que hay más humano que interaccionar, ¿no? Que relacionarnos. La penúltima. Vale. Hemos hablado mucho, Mara, de que este enfoque evidentemente está orientado a la educación infantil. ¿Existe o alguien está interesado en desarrollar, no sé si estar interesado es la expresión correcta, pero es posible adaptarla quizá a etapas educativas posteriores, como los primeros años de primaria, que todavía decías antes, de los 0 a los 6 años? Ahí sería justo el paso de etapa, ¿no? a la primaria. ¿Se puede adaptar a etapas educativas posteriores? Sí, de hecho, a ver, no son muchos los centros, pero hay algunos centros que han probado hacer esto, ¿no? Son centros experimentales donde en la etapa de primaria, sobre todo en los primeros cursos, como tú decías, primero, segundo, a veces tercero, llevan a cabo estas ideas, pero yo digo más, yo lo extrapolaría también a la ESO
llamadme loca si queréis, o a la universidad, porque la idea del taller creativo, ¿por qué no puede haber un taller creativo en los institutos, o varios, o en bachillerato, o en primaria? ¿Por qué no es importante igualmente el diseño de espacios, la documentación pedagógica, que es narrar lo que ocurre en la escuela? Todo eso son principios que se pueden aplicar perfectamente a etapas posteriores. Es cierto que en primaria no está muy extendido porque nació en infantil y es verdad que se ha quedado un poco en esa etapa, pero se puede adaptar sin problema, sí. Y la última no tiene nada que ver con aspectos del enfoque, sino un poco más contigo y que mañana... Cuéntalo tú. Vale. Creo que es en la UGR. Sí. Empieza un curso, ¿no? Precisamente de... Sí, por si no veis a alguien de última hora o simplemente para que lo sepáis, estoy muy, muy agradecida con la UGR, la Universidad de Granada, porque es la segunda edición de este curso online que tratará sobre Reyo. Será virtual, hay una pequeña parte presencial en la que haremos unos talleres creativos, como no podía ser de otra manera. Hay alumnas de Perú, de Chile, obviamente de toda España, así que ha tenido muy buena acogida esta segunda edición y estamos muy, muy contentas. Y ahí vas a estar tú también como parte del claustro. Yo soy exacto. una de las docentes que impartirá el curso, así que empezamos mañana, tengo muchas ganas. Bueno, pues ahí la UGR siempre también, yo creo, apostando un poco por los nuevos enfoques, por las novedades que existen siempre, en este caso en la educación, pero en la investigación, en absolutamente todo. Pionera, como siempre, la Universidad de Granada, así es como es. Mara, muchísimas gracias por este ratito, espero que te lo hayas pasado bien, que hemos hablado un poco de Reggio Emilia y que seguro que mucha gente pues ha conocido esa forma de educar también, que, como decía yo, pues viene a complementar a otros tipos de enfoques y de formas de educar desde las edades tempranas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, que esto también contribuye a difundir Reggio y a sembrar la semilla reyana. Pues ala, ahí queda dicho. Seguro que en unos años se escucha hablar mucho más y aquí en Granada TV pues podremos presumir de haber hablado de ello, pues no sé si por primera, pero una de las primeras veces que se habló en medios de comunicación. Que hacemos una pausita y enseguida hablamos de música a la vuelta, porque como desde hace ya 4 años en Dilar cada mes de junio se celebra el D-Festival, un festival de música pero un poco especial y muy relacionado también con el respeto al medio ambiente. Enseguida lo contamos. Venga, pausita y volvemos. Parte final de Granada TV, y lo vamos a hacer hablando de música, porque lo contábamos al inicio del programa. En la mañana de hoy se ha presentado la 5ª edición del D-Festival, que tiene lugar en Dilar, y además queremos hablar de ello porque no solo es un festival de música, sino que también se relaciona mucho con el respeto al medio ambiente, y eso es una de los leitmotiv de este festival. Alex Garbín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Codirector, coorganizador del evento. Un grupo, somos cuatro amigos y 4 socios, que somos los que hacemos el D-Festival y llevamos ya 5 años. Esta es una edición muy especial para nosotros. Y ahí empezamos con una aventura, como yo digo, con 4 barras de chapa, con mucha ilusión y un poco presupuesto. Y ya creo que nos hemos implantado un poco en Granada como estos festivales un poco distintos, ¿no? Hombre, el primer lustro de vida no es poco. Cuando uno se embarca en una aventura así, entiendo que llegar a esa 5ª edición, pues es ya lo que tú decías, a lo mejor ser consciente de que esto que yo me inventé hace unos años se está consolidando, ¿no? Sí, ha sido difícil. Los festivales pequeños tenemos ese marchamo de que los precios son iguales que para los grandes, pero no contamos con fondos de inversión ni con nada que nos respalde. Por eso sí que es verdad que tenemos patrocinadores privados a los que estamos súper agradecidos. Es cierto que las administraciones públicas también apoyan la iniciativa, que sería imposible hacerlo sin estos apoyos, tanto los públicos como los privados. Pero también es cierto que los festivales pequeños hay que tratarlos con cariño, hay que tratar con cariño a la gente que arriesga su dinero, como nosotros, por hacerlo, porque son los festivales
más frágiles, digamos, no están soportados por grandes inversiones y quizá para mi gusto, que nosotros que nos dedicamos a esto del mundo de los festivales de forma profesional, para mí son los festivales que tienen más alma, los festivales que son más bonitos y que al final el público, creo yo, que hay una tendencia a lo que está buscando ahora en estos últimos años. Creo que la gente empieza a buscar festivales no masificados, donde no haya cola en las barras, donde los baños estén siempre limpios, donde haya papel en los baños, donde el espacio sea distinto, y creo que el DIF Festival y el pueblo de Dilar en general cumple esos requisitos. Hablabas de las instituciones. En la mañana de hoy lo habéis presentado en colaboración tanto con la Diputación como el Ayuntamiento de Dilar, ¿no? Tenemos como administraciones Diputación de Granada y Ayuntamiento de Dilar, que son los partners principales, junto a la Fundación Caja Rural también. Sí. Y luego un montón de empresas privadas que prefiero no decirlas porque seguro que se me olvida alguien. Esta mañana en la presentación se me ha olvidado, he nombrado a 2 o 3, pero bueno, desde Clínica Dental, de los amigos Aferdem, en fin, mucha gente, el portal de venta de entradas, tenemos también el estudio de arquitectura Emilio Velasco, tenemos a Vigilsa, tenemos a Vergi, la compañía eléctrica de la empresa Cuerva, y bueno, tenemos gente que está ahí apoyando el festival y perdón si se me olvida alguien, que sería imposible literalmente poder hacerlo. También Cerveza Alhambra, que nos apoya desde hace unos años, y la verdad que estamos muy contentos porque es una edición, como digo, muy importante para nosotros, y en la fecha en la que estamos, pues la verdad que llevamos vendidas ya muchas entradas, el año que más entradas llevamos vendidas en esta fecha anticipado. O sea que creemos que si todo va bien haremos un sold out, venderemos todo antes de llegar a la taquilla. Bueno, pues si eso ocurre es que a la gente le está gustando lo que venís ya años haciendo. Cuéntanos, Alex, ¿qué es DIF Festival y por qué es distinto a otros festivales? Bueno, DIF Festival es distinto principalmente por el sitio donde se hace. Creo que es de los pocos festivales que se hace al filo de un parque nacional, prácticamente dentro ya de un parque natural, en un espacio verde de jardines de césped de verdad, no artificial, de plantas de verdad, y con un fondo como es Sierra Nevada y los picos de Sierra Nevada, que es en el Parque de la Ermita de Dilar. Ya solo por la ubicación el festival es diferente. Hace unos años nos compararon muy osadamente, pero para nosotros fue un orgullo, que éramos como un poco el BBK Live de Andalucía, ¿no? Si alguien conoce el BBK Live, se hace en un entorno dentro del campo, muy bonito. ¿Te puedes creer que soy de Santander y no he estado nunca en el BBK, que me pilla a 1 hora de casa? Muy mal. Muy mal, efectivamente, hay que estar en esos festivales tan bonitos y tan bien hechos. Y nosotros, pues bueno, el entorno es muy parecido, césped natural, hay un ambiente también muy familiar, tenemos una zona para niños, entonces la familia viene a pasar el día. Dilar es un municipio que es el que tiene más terreno dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, y sin embargo está a 10 minutos de Granada capital. O sea, en el fondo es un poco desconocido. También está haciendo ahora mucha labor turística Dilar y lo están trabajando muy bien, y con un turismo sostenible, que no sea masificado, de poder enseñar cosas que tiene dentro de la capacidad que tiene, ¿no? Y creo que el festival ha implementado eso. Y luego además nosotros siempre decimos lo mismo, queremos que la gente viva la experiencia, más allá de los grupos, que evidentemente también son de primer nivel, pero queremos que la gente viva la experiencia del DIF Festival. Lo he dicho al inicio del programa y también cuando estaba a punto de saludarte. DIF Festival es también un festival especial porque nace con una idea clara de respeto al medio ambiente, no puede ser de otra forma en el entorno en el que os movéis. ¿Cómo implementáis esa filosofía? ¿Cómo la lleváis a cabo? Sí, eso era una de las máximas desde que empezamos, desde el minuto 1 del primer año. Queríamos intentar dejar la mínima huella, tanto en el espacio como en el entorno en general. Entonces tenemos varias políticas, eso nuestro socio Fran, el que lleva, además tenemos una persona solo exclusivamente que se encarga de todo eso, de que se implementen todas las políticas de reciclaje. Pues por ejemplo, evidentemente nos hubiera encantado poder hacerlo con placa, a día de hoy es imposible. El consumo que tenemos de barras, de grifos y del equipo de sonido, de iluminación, de tal, es imposible hacerlo solo con placas, pero sí que implementamos generadores con combustible que sea 100% de origen orgánico, y además lo queremos certificar así. Tenemos una separación de residuos muy exhaustiva, donde hacemos un briefing con todo el personal, camareros, personal de barra, personal de los food trucks, de todo,
donde el reciclaje y la separación de los residuos para nosotros es fundamental y es obligatoria, y además le hacemos firmar un documento donde se comprometen a que van a cumplir un poco las normas todo el mundo, aparte de la reunión. Y luego intentamos pues usar vasos reutilizables, intentar tener la vajilla de los camerinos que sea también reutilizable, no tanto plástico. Intentamos disminuir el plástico todo lo que podemos, y si es plástico, que sea un plástico que se pueda usar de una vez para otra. Intentamos implementar políticas también con el tema de las colillas. Para nosotros a mí me da mucho coraje cuando voy a un espacio y veo luego todo lleno de colillas, y le incrimino mucho a mis amigos fumadores. Digo, oye, no tiréis las colillas al suelo. Entonces hemos montado en todos los árboles del parque, hay un cenicero para que puedas tirar la colilla, para que sea fácil, para que no me puedas decir el motivo, es que no tengo dónde tirarla. Y todo es como muy accesible. Es un festival diferente, no hay cola en las barras, afortunadamente, no hay cola en los baños, tenemos un equipo de limpieza permanente en los baños para que por lo menos, aunque son químicos, porque evidentemente no podemos poner otro allí, estén en condiciones, y a la vez ese ambiente de que las familias puedan ir con los niños, dejen a los niños ahí un rato, luego poder alargar el festival, porque luego acabamos con DJs que van a estar entre grupo y grupo, y luego aparte un DJ hará la sesión final de cierre. El tema de que no coja el coche y tengamos el servicio público de autobús a precio normal del billete de línea de la línea 101, que eso es un acuerdo que ha llegado al Ayuntamiento con el Consorcio Metropolitano de Transporte y con ALSA también, que nos apoya, para que tú puedas ir con el autobús, que va a estar hasta que cierre el festival, el autobús de línea, haciendo el viaje de Granada a Dílar con las paradas habituales de esa línea que tiene durante el día, ¿no? Bueno, eso está muy bien también para no solo el medio ambiente, que al final con el transporte público se entiende, también para, oye, te tomas una cervecita o dos viendo a tus grupos favoritos o a los grupos que estén en el cartel, que ahora vamos a hablar también de ello. Pues oye, eso siempre el transporte público es a lo que hay que acudir. Te quería preguntar por el entorno, en concreto lo que decía antes del Parque de la Ermita de Dílar. ¿El festival os llevó a ese entorno o el entorno os llevó a querer hacer algo allí porque os encanta? ¿Cómo fue? Absolutamente. Yo además soy un afortunado porque vivo en Dílar. ¿Vale? Yo conocía el entorno, viví en la zona muchos años, ahora vivo concretamente en Dílar, vivo en Otura, en fin, conocía la zona bastante bien, y siempre decía, este parque hay que hacer algo, merece la pena hacer algo. Yo siempre tenía el miedo de que las administraciones no me iban a dejar. Digo, el ayuntamiento me va a decir que dónde voy a tener el parque aquí, el escenario, el layer, los hierros. Pero la verdad que desde que hablamos con el alcalde, desde el minuto 1, fue, me gusta la idea, vamos a hacerlo y además vamos a consolidarlo. Y eso es muy importante, ¿no? Como decía antes, para los festivales pequeños, tener el apoyo es importante. El sitio es increíble, o sea, el sitio merece la pena. Le invito a la gente, más allá de que vengan o no vengan al festival, de que conozcan el entorno ese de Dílar, que es justo subiendo hacia la Ermita Nueva, que es espectacular. Tenemos también una zona de parking para autocaravanas, que si tienes tu entrada, habilitamos un espacio para las autocaravanas, que le ponemos un punto de agua, una zona de árboles con sombra y tal, pues si quieren venir. Intentamos ser lo más sostenibles posibles dentro de las posibilidades. Evidentemente nosotros no queremos llevar la bandera de somos un super ecofestival, porque habrá cosas que tenemos que mejorar y cada año hay que mejorar cosas, y creo que en general el mundo y la industria musical del consumo de la música en directo tiene que mejorar cosas, ¿no? Y nosotros, nos dedicamos a ello, y si además nuestro festival tenemos que ser un poco, tenemos que predicar con lo que decimos, ¿no? Y en eso estamos. Vamos a hablar del cartel, ¿ves? Si te parece, de los grupos Joel López, Los Punsetes, Sanguijuelas del Guadiana, que están este año me refiero a 2025, empezando a darse a conocer y a reventarlo. Ya las salas están empezando a quedárseles pequeñas, lamentablemente, para el que le gusta disfrutar más de la música en sala, pero evidentemente son, nombres que empiezan a llamar la atención unos, y los otros ya son consolidados en muchos festivales, ¿no? Era la idea. Hemos completado el cartel además con 90 Roll, que es una banda de cover brutal, de las mejores que he oído, que la gente se va a sorprender cuando vean el directo que tiene. Y luego completamos el cartel con La Merchant de Sable, que es un DJ afincado en Granada, granadino, que es un crack.
Miguel Mutante, uno de los miembros del grupo Niños Mutantes, que ahora está pinchando, y el tipo tiene una selección musical con una cultura musical que más de uno la quisiéramos. Y luego Rafita G, que es una apuesta de un joven DJ de Dealer, pero que está muy fuerte entre ese público más joven y que además es un tipo totalmente camaleónico que se adapta a todo y el que va a cerrar, digamos, el festival. Y creo que esa combinación de gente joven con gente ya consolidada como Punsete o Joel López, junto con Sanguijuelas del Guadiana, que fue un grupo que nosotros prácticamente lo cerramos el año pasado mientras que se estaba haciendo la edición del 2025. O sea, en esa fecha nuestro socio Nani, que es un poco el que se encarga de toda la parte del booking y de investigar y de escuchar música, aunque luego le volvamos locos con nuestras opiniones, pero ya el año pasado estábamos haciendo el festival 2025 y prácticamente cerrando a Sanguijuelas del Guadiana para el 2026. Y este año estamos ya empezando a contactar con grupos para el 2027, porque es muy difícil, primero porque hay mucha demanda y segundo, oye, es difícil, como digo, a nivel presupuestario, los precios y tal que se están manejando ahora mismo en la industria, a veces algunos muy disparados. Para nosotros es difícil, entonces tenemos que hacer las cosas con mucho tiempo, con mucha conciencia de dónde queremos, pero sobre todo dejando muy claro que la gente tiene que vivir una experiencia, pero tenemos que darle una calidad musical, no podemos quedarnos ahí en medio nivel. Ahí viene un poco mi siguiente pregunta, que es la importancia que le dais a mezclar en el cartel grupos ya consagrados con promesas emergentes, ¿no? Si es que a Sanguijuelas de Guadiana se le puede llamar emergente ya, porque como hemos dicho ha tenido un 2025 espectacular, pero evidentemente con el recorrido que tienen los conciertos de Joel López no es tanto. Efectivamente, para nosotros eso ha sido una máxima del festival. El festival empezó y cuando hay alguna gente que viene desde la edición número 1, mezclando pop rock con música electrónica. Luego vimos ahí un poco la variante de tanto sí queríamos tener DJ, no tan enfocado en música electrónica como tal, queríamos que había otras marcas en Granada que estaban haciéndolo muy bien con la electrónica y no queríamos competir con ellos. Entonces empezamos a desviarnos a partir de la segunda o tercera edición a meter DJs, pero un poco más DJs de mainstream, de todo, digamos. Pero sí que teníamos claro que queríamos siempre mezclar algún artista consolidado con gente más emergente o gente menos conocida, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces siempre ha sido así. El año pasado teníamos a un Kiko Veneno, que todo el mundo sabe la trayectoria de él, pues mezclado con un grupo que a la gente le encantó, que son los Mejillones Tigres, que no es que sean nuevos, pero eran a lo mejor un poco menos conocidos. Y luego también tenemos algo muy importante. El ganador del concurso Emergentes de Planta Baja, que es uno de los concursos de banda más importantes de España, toca en nuestro festival. O sea, parte del premio es que toca en nuestro festival, independientemente de que mis socios son parte del jurado de ese concurso y nos hacía como ilusión también darle esa oportunidad a gente nueva que lo está haciendo muy bien, con muchas ganas. Es un proyecto, los proyectos musicales siempre son ilusionantes, ¿no? Entonces, si además le das la oportunidad de tocar en un escenario grande, con un equipo grande, con técnicos importantes, oye, pues es también una oportunidad y por supuesto cobrando, pues creo que es como un poco parte del regalo, ¿no? Del premio. Desde luego que sí, yo creo que siempre es importante eso, ¿no? Y a la hora de confeccionar el cartel, ¿pensáis también en ese carácter familiar del que me has hablado ya antes? Es muy importante porque el carácter familiar creo que es algo muy identitario del festival y creo que además algo que la gente valora muy positivamente. Y es importante, Nani, como digo, que es de nuestros socios que se encarga un poco más de eso, tiene un trabajo difícil porque tiene que conjugar ese punto de equilibrio entre presupuestos, que llame la atención, que le llame la atención a la familia, que le llame la atención a todo el mundo, pero que arrastremos gente, pero que sean modernos, pero que sean tal. No es fácil su trabajo, ya digo que además nosotros somos especialistas en volverlo muy loco. Pero entre todo al final sacamos un cartel creo que interesante. Trabajamos mucho el tema de la familia con el tema, por ejemplo, de los food trucks. Este año vamos a aumentar los puestos de comida porque nos dimos cuenta el año pasado que al tener niños todo el mundo compraba algo de comer. Entonces dijimos, oye, este año hay que tener más oferta, ¿no? Vamos a intentar tener más oferta gastronómica para que la gente pueda disfrutar pues, desde una pizza, una hamburguesa, un bocadillo, algo dulce y que tenga como esa posibilidad de poder pedirlo allí porque evidentemente si vienes con el niño, los niños siempre tienen que comer y es más tedioso salir del recinto si tú eres capaz de darle además todos los servicios que es lo que queremos. Es casi sano, ¿no? El ir a un festival y ver que, pues eso, que los niños tienen su espacio, que no es un festival
hostil con los niños. Y eso No, siempre, para siempre es nada. agradable. Eso. Y tratamos también muy bien el tema acústico, con evidentemente equipos profesionales, pero tratamos de que el sonido sea un sonido de calidad, pero que no sea estridente, en el sentido de que ponemos la zona de niño un poco aparte de la línea, digamos, directa de los altavoces. Y bueno, hay una zona, la gente conoce el recinto como una zona más directiva del escenario, y una zona como una loma verde de césped natural, con sombra natural. Le ponemos unas alpacas de paja donde la gente puede estar allí tumbada, sentada. Si la gente ve vídeos, fotos del festival de otros años, lo puede ver cómo están allí las familias con los niños, y hay un ambiente bastante sano. Nosotros, una de las cosas que estamos más orgullosos es que hay un ambiente muy bueno en el festival. Hemos involucrado también a la gente del pueblo, que para mí eso era importante. Yo, como vecino de allí, pues no quería que llegásemos allí y nos fuésemos. Hacemos el festival y nos vamos. No, yo quiero que la gente del pueblo se sienta orgullosa de que hay un festival ya que ha calado, que ya nos contacta gente de otras ciudades incluso. Oye, ¿esto qué? Quiero ir, nos escriben correos, es que voy desde no sé dónde, desde Murcia, desde tal. Y yo quería que la gente, mis vecinos, se sintieran también orgullosos de que Dilar está apostando y está haciendo algo de mucha calidad en un pueblo de 2.500 habitantes, que no nos olvidemos, que al final somos un pueblo pequeño. Y la gente del pueblo está encantada. El feedback que me dan, el otro día las señoras salían de misa y me pararon, oye, qué alegría que ya está aquí el festival, que te vimos el otro día en el periódico, no sé qué. Y bueno, y para mí eso es, para nosotros en general es importante. Estamos montando y se acercan la gente a vernos montar los días previos, se asoman allí, ¿cómo va? Y tal. El año pasado nos trajeron hasta unos pastelillos, en fin, yo qué sé, para nosotros eso también, creo que creamos esa conciencia y es importante. Es importante eso también, que el entorno no se vea perjudicado, ¿no? Tanto en lo medioambiental, como hemos dicho antes, como tampoco en lo social, en lo personal, que la gente se sienta, pues eso, identificada, que se lo pase bien también, y que más de uno y más de dos pues también disfruten y vayan al festival. Eso es importantísimo. Te iba a preguntar antes, porque has dicho varias veces espacio de sombra, espacio tal, porque no hemos hablado de la fecha, claro. Claro. 13 de junio. Es cierto que en Dilar siempre hay como un par de grados menos, 3 que en Granada capital. Que seguro que se agradecen. Seguro que se agradecen. Es una zona donde empieza, digamos, la montaña, entonces siempre corre un poquito de brisa bastante agradable. Hay zona de sombra natural, tenemos muchos árboles. De hecho, una de las complicaciones nuestras de la producción muchas veces con el escenario, donde ponemos el escenario, que hay muchos árboles, pero bueno, al final hemos conseguido ahí un hueco interesante, hemos retranqueado el escenario y hay sombra natural, césped natural, y es muy agradable. El festival va a abrir las puertas a las 5 de la tarde del 13 de junio, estaremos prácticamente hasta las 4 de la mañana, pero a partir de las 7 allí ya la temperatura es buena. De hecho, el año pasado tuvimos que poner una pequeña chaquetilla, o sea y fue también en torno al mes de junio, porque a partir de las 10, oye, pues corre esa brisilla que bueno, a alguna gente no le hacía falta, pero a los que estábamos allí no hizo falta. Entonces le insistimos a la gente en que no tengan problemas. Yo le insisto a la gente que venga y disfrute de Dilar, que venga, que coma en los bares de la zona, en el hotel, bueno, en fin, allí hay mucha oferta gastronómica, afortunadamente, en esa fecha. Está abierto ya el merendero del río también. Hay mucha oferta en Dilar para comer bien, y después de comer, pues que suban tranquilamente al festival, que van a pasar una tarde-noche seguro que agradable. Seguro que sí. Has dicho, dice, a las 5 de la tarde del día 13 de junio abre las puertas al verano también. Efectivamente. Porque nada, unos días después arranca esa época del año que a tanta gente le gusta, y decías lo de la chaquetita. Yo siempre digo, tengo una frase que, sinceramente, si no es mía, si no he sido el primero en decirla, no se la he escuchado a nadie. Por lo tanto, casi como si lo fuera, que para mí la calidad de vida es dormir tapado en verano. O sea, que ponerse una chaqueta en verano así un poquito por la noche porque refresca un poquito, podemos hacerla extensiva también. Totalmente, para nosotros era la mejor noticia, porque es verdad que a veces jugábamos con el tema, oye, hace mucha calor y tal. Bueno, el festival, como todo, evoluciona, va cambiando. En unas primeras ediciones pensamos en abrir a las 3 de la tarde, en algunas veces, incluso en alguna reunión, oye, vamos a hacer una comida, vamos a hacer un arroz para que la gente venga. Bueno, al final decidimos, creemos que las 5 de la tarde es una buena hora, tenemos horas suficientes para que la gente disfrute, para que la gente esté un rato delante del escenario y otro rato en la zona de gastronomía y otro rato en la zona más de descanso. Tenemos también todos los años una zona de artesanos, que este año tenemos peticiones de artesanos
de toda España muchísimo. Estamos viendo un poco cómo la gestionamos, cómo ubicamos todos esos artesanos este año y bueno, creo que es un festival que ofrece, Dilar en general y el DIF Festival en particular, ofrece muchas cosas distintas al resto de los festivales y creo que ahí es donde nosotros hemos encontrado ese huequecito en este nicho tan difícil que son los festivales musicales y en esta provincia y en esta ciudad donde hay tanta oferta musical, pero creo que el público nos ha tratado con cariño, nos ha perdonado algunos errores también, ha visto que lo hemos mejorado al año siguiente cuando hemos cometido algún error y creo que hemos sido honestos desde el minuto 1 con todo el público, con los precios, no son unos precios excesivos como hay otros festivales de Granada que llega a las barras y te sorprende los precios de las copas. Aquí sí, te sorprende, sí. Vamos a mantener un vaso de medio litro con los precios prácticamente como el año pasado y bueno, y queremos que el festival siga siendo un referente y siga siendo distinto y que la gente hable bien de nosotros, que para nosotros es fundamental. La última que te quiero hacer es un poco en relación a esto último que has dicho, a lo de mejorar los errores, etcétera. ¿Cómo es el proceso que seguís para hacer balance de un año y mejorar al siguiente? Pues mira, somos, como te digo, 4 socios, tenemos un poco repartidas las parcelas, pero es verdad que los 4 nos dedicamos a la industria musical, uno en una fórmula, otro en otra, pero nos dedicamos a esto de forma profesional, trabajamos para otros promotores, trabajamos para todo. Entonces, tenemos aprendido muchos protocolos que hemos visto que ponen en funcionamiento a otras empresas que funcionan, igualmente que hemos visto otros que no funcionan y no los tenemos. Pero nosotros tenemos reuniones bastante periódicas, los 4 estamos en contacto prácticamente, bueno, en estas fechas ya, a partir de ya casi a diario, pero aparte coincidimos mucho en otros eventos y en otras cosas que hacemos, pero es muy importante cuando acaba el festival tener una reunión post-festival y analizar sobre todo los errores. Está bien, la parte buena la sabemos todos y nos felicitamos y todo está bien, pero el error es muy importante y además los ponemos por escrito y decimos ¿y cómo podemos mejorarlo el año que viene? De esta forma, de esta forma, de esta forma. Oye, esto va a llevarnos que tenemos que aumentar el presupuesto en esta parte. ¿Lo aumentamos? Podemos, lo aumentamos, no, vamos a cambiar algo. Entonces para nosotros es fundamental. Esa reunión post-festival es una de las reuniones más largas que hacemos, es una reunión que hacemos normalmente una semana después aproximadamente o 15 días después y ahí, más allá del resultado económico, nos sentamos a ver, oye, aquí hemos fallado, aquí tal, y nosotros lo decimos abiertamente, e incluso cuando alguien nos ha hecho alguna crítica, hemos dicho, oye, pues tienes razón, esto es verdad que tenemos que mejorarlo, o esto tal, o esto ha sido por esto, que a nosotros a veces se te escapan cosas, o hay cosas que son, pues como que se te rompa un grifo de cerveza y dices, es que se me ha roto el grifo, ¿qué hago? Pero bueno, que aparte de eso, oye, pues ¿cómo mejoramos? Para el año que viene, más grifos de repuesto, para que si pasa, tengamos una opción B. Y eso es fundamental. Pues Alex, ha sido un placer que vengas aquí a contárnoslo, a hablar también, porque es, como decía yo al inicio, un festival pues distinto en muchas cosas, ¿no? Y que viene a ofrecer también alternativas en el ocio musical de una provincia como Granada, que tiene un amplio abanico de opciones. DIF Festival, 13 de junio, 5 de la tarde en Dilar, con el cartel del que ya hemos hablado, con Joel López, Los Punsetes, Sanguijuelas de Guadiana y muchos otros artistas que seguro van a encantar a la gente. Entradas ya a la venta, ¿cierto? Entradas ya a la venta, están en la página Red Entrada y en la página Entradas Molonas, que es una página nuestra propia de la productora de Uno Molar, que ahí pueden también verlo. De todas formas, en nuestras redes sociales, en Instagram, ahí vienen los enlaces de todo. Listo. Y podéis comprarla. Fantástico. Alex Garbín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues así nos despedimos hoy, hablando de música y ocio en la provincia de Granada, que siempre es algo, bueno, que nos gusta dar cabida aquí en Granada TV. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes. Mañana, ya saben que a las 6 vuelvo a pasar lista. Se me cae el pinganillo ya porque me está diciendo el compañero que tenemos que irnos. Así que yo me despido deseándoles como siempre que sean felices y mañana, lo dicho, nos volvemos a ver y a escuchar aquí en PTV Granada. Hasta mañana, chao.